Hola, bienvenidos a Legal Talks, el espacio proyectadil donde hablamos de lo legal de forma sencilla y directa. El día de hoy queremos iniciar con una nueva subsección que se llama De 0 a 100. Esta está inspirada para personas, empresas, empresarios o emprendedores que desean mantenerse actualizados con los trámites, con los conceptos y con los procesos legales que existen en Costa Rica. Esto está basado básicamente en las preguntas que recibimos más frecuentemente. Entonces, creo que va a ser de mucha ayuda para todos ustedes. Mi nombre es María José Gálvez y hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre una sociedad anónima y una sociedad responsabilidad limitada. ¿Por qué este tema es clave? Porque cualquier persona, cualquier empresa que va a iniciar su operación necesita definir cuál empresa o cuál figura se adapta más a sus necesidades para iniciar operaciones en Costa Rica. Es el primer paso. Es por eso que es esencial estar bien asesorado y bien informado sobre cuál te conviene más. Los dos tipos más comunes, como ya dije, son la sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. Hay más, pero estos son los más comunes y los más utilizados y los más prácticos. ¿Por qué es importante elegir bien? Además de lo que ya mencioné. Es fundamental porque determina aspectos legales, administrativos y operativos que afectarán directamente la gestión y responsabilidad de los socios y los administradores. En ambas figuras, esto es muy importante porque es básicamente lo que mucha gente busca y me gustaría aclararlo, que en ambas figuras la responsabilidad es limitada al aporte del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que los socios no van a responder por las deudas de la empresa con su patrimonio personal. Entonces, para que quede eso claro, y que en ambas figuras funciona de esa manera. Esta elección también afecta la forma en que se administra, se reparten utilidades y se asumen responsabilidades y se cumplen obligaciones legales. Tienen diferencias principales en su administración, en su fiscalización, sus participaciones y cómo se transfieren. Ya casi les vamos a explicar a detalle. Pero si queremos ponerlo más en la realidad, podemos decir que una pyme familiar que quiere mantener el control del negocio y limitar la entrada de nuevos socios, es muy distinta a una empresa con varios socios inversionistas que buscan atraer capital y proyectar una imagen grande y corporativa. Entonces vamos a ver cuál tipo de sociedad le conviene a esas dos opciones. Okay, vamos a empezar con la sociedad anónima. Para empezar, lo más básico. ¿Qué tengo que hacer si quiero una sociedad anónima? Tengo que ir ante un notario público. Eso es el primer paso, lo primero que debemos hacer. ¿Por qué? Porque esta se constituye mediante una escritura pública, una escritura formal que se rinde o que se otorga ante un notario. ¿Qué debemos tener en cuenta? El requisito primordial es que deben ser mínimo 2 personas. Pueden ser 2 personas físicas, pueden ser 2 personas jurídicas, pero siempre deben ser 2 los constituyentes. Una vez firmamos esa escritura, definimos cómo se va a administrar. En esa escritura se define todo, se define el domicilio, se define quiénes van a ser los administradores, cómo se va a dividir el capital, etc. Entonces, una vez tenemos eso y lo firmamos, se va al registro de personas jurídicas y queda debidamente inscrita. Ahí oficialmente tenemos nuestra sociedad anónima constituida y lista para funcionar. Eso es básicamente cómo funciona la sociedad anónima y muchas otras, pero ya a la hora de formar el capital social sí vemos puntos específicos que le aplican solamente a la sociedad anónima, como cuáles, como sus participaciones o sus acciones. El capital está dividido en acciones nominativas que se consideran títulos valores. Estos títulos son negociables y son transferibles, lo cual le facilita a los socios disponer de ellos, ¿verdad? Mediante endoso. ¿Qué es un endoso? Básicamente el certificado donde está mi acción se transfiere, lo firmamos y listo, nada más tiene que quedar constando en el libro de registro de accionistas. También otro punto muy importante de las sociedades anónimas es que además de las acciones comunes, la sociedad puede autorizar la emisión de una o más clases de acciones con las designaciones, preferencias, privilegios, restricciones o limitaciones que se designen por los socios de nuestros estatutos. Ahora bien, los órganos, cómo se administra la sociedad, cómo funciona. Importante, está la asamblea de accionistas, que es el órgano supremo, porque es donde están los socios, los dueños del capital. Entonces es donde se toman las decisiones más importantes, como cuáles, como los nombramientos, quién va a tener representación, quién no, qué poderes vamos a otorgar, cuáles no, la aprobación de balances, las reformas de los estatutos, de la escritura, donde se define cómo va a funcionar la sociedad, etc. Luego tenemos la junta directiva, que es el órgano encargado de la administración. Es como la cara de la sociedad.
Entonces se encarga de la administración y representación de la empresa. Importante, esto también solo le aplica a la sociedad anónima. Debe estar compuesta al menos por un presidente, un secretario y un tesorero. Mínimo. Pueden haber más personas, pero como mínimo tenemos que tomar en cuenta que se necesitan 3 personas. Y también hay un órgano de control interno, que es la fiscalía. Entonces tenemos que nombrar un fiscal. ¿Qué es importante a la hora de nombrar un fiscal? Que no puede tener ninguna relación por afinidad ni por consanguinidad con los miembros de junta directiva. Entonces también es muy importante tomar eso en cuenta, porque no podemos nombrar al esposo del presidente, por ejemplo. Entonces, esto también aplica solamente a la sociedad anónima. Ahora tenemos una parte que a mí no me gusta llamarla así, pero son ventajas y desventajas. ¿Por qué no me gusta llamarla así? Porque no es que tenga desventajas, simplemente puede que a vos te sirva o que a vos no te sirva. Pero bueno, como ventajas podemos decir que facilita la entrada o salida de socios, ¿verdad? Porque es muy fácil o es más sencillo esa transferencia de participaciones o de acciones. Da como más facilidad para atraer inversionistas y tiene una estructura más ajustable a proyectos que tienen o que aspiran a tener inversionistas con distintos derechos. Con eso que les mencionaba de los distintos tipos de acciones que se pueden hacer o se pueden nombrar. Es ideal para empresas con proyección de crecimiento o múltiples inversionistas. Desventajas o puntos que no tienen muy a su favor o que podríamos verlos como poco prácticos es el tema de la junta directiva que les mencionaba, que tienen que tener mínimo esas 3 personas, esas 3 figuras, presidente, secretario y tesorero, y la obligatoriedad de tener un fiscal. Entonces, ustedes me preguntan un ejemplo real o práctico de una empresa o qué tipo de empresa podría aplicar este tipo de figura. Yo les diría una empresa que, por ejemplo, produzca, distribuya productos y que quiera permitir el ingreso de nuevos inversionistas para crecer y darle a esos socios distintos derechos, distintas categorías. Creo que le quedaría ideal una sociedad anónima. Ahora bien, la siguiente, la sociedad de responsabilidad limitada. Esta también, si queremos constituirla, también tenemos que ir ante un notario público porque se constituye igual. También tenemos que ir ante el notario, hacer la escritura y también debe ser con mínimo 2 personas. Ya, como les dije, puede ser personas físicas o personas jurídicas, pero siempre 2. También debe inscribirse en el registro de personas jurídicas del Registro Nacional. Y también las principales diferencias ya vienen a la hora del capital. ¿Por qué? Aquí no son acciones, aquí no hablamos de acciones, aquí hablamos de cuotas. Y esas cuotas no son transferibles por endoso como las acciones, sino que se transfieren únicamente mediante contratos de cesión de cuotas y con el consentimiento previo de la unanimidad de los socios. Entonces, si un socio quiere vender o traspasar una cuota, todos los demás socios deben estar de acuerdo. Hay una excepción que está en el Código de Comercio que los socios podrían establecer en su contrato de constitución o en los estatutos que se disponga que en esos casos baste el acuerdo de una mayoría no menor de las 3/4 partes del capital social. Pero vemos que aún así se necesita tener la aprobación de cierta cantidad de socios para poder traspasar las cuotas. También importante, si no hay consentimiento para esa cesión, entonces los socios tienen la opción de adquirir esas cuotas de forma preferente, como por unos 15 días me parece. Y ya si no utilizan esa opción, entonces será aceptada la cesión propuesta. Pero ven la diferencia. Las acciones las podemos traspasar por endoso y no necesitamos la aprobación de los demás accionistas. En cambio, en la sociedad de responsabilidad limitada, necesitamos que todos los socios o parte de los socios estén de acuerdo para hacer esa cesión. Importante, mencioné que tienen que hacer constar esa cesión mediante contratos. Y no solamente mediante contratos, debe estar el contrato, debe hacerse constar en asamblea de cuotistas para probar esa unanimidad de aprobación de los socios. Y, por supuesto, también debe constar en un asiento del registro de cuotistas de la sociedad. Ahora bien, otra diferencia muy grande es en los órganos de la sociedad, cómo se administra. Entonces tenemos la asamblea de cuotistas, que aquí también es el órgano supremo, donde están los socios, donde se toman las decisiones más importantes, como nombramientos, aprobación de balances, reforma de estatutos, etc. Pero la principal diferencia es que no hay una junta directiva, no hay un presidente, no hay secretario, no hay tesorero. La administración la puede tener uno o varias personas que se denominan gerentes. Entonces,
puede haber una sociedad de responsabilidad limitada con un solo gerente o con 2 gerentes. No necesitamos tener 3. Y tampoco tiene la figura del fiscal, no es necesaria. Entonces, otra vez tenemos ventajas y desventajas que a mi criterio simplemente depende de qué sea lo que a ustedes les convenga más. Pero bueno, como ventajas o facilidades, como les dije, no es necesario tener un fiscal, no es necesario tener una junta directiva porque puede ser administrada por una o más personas. Entonces se convierte en ideal para empresas pequeñas o familiares que quieren mantener todo bajo un mismo círculo. Desventajas, que la transferencia de cuotas es un poco más limitada. Entonces no es tan fácil vender, no es tan fácil incorporar socios. Y es menos flexible para la expansión o inversión externa. Entonces, ¿qué tipo de sociedad funcionaría mejor? ¿Le funcionaría mejor una de estas? Sería una empresa familiar, por ejemplo, pequeña, que sea administrada por un papá y sus 2 hijos, y que ellos no tengan interés en tener varios inversionistas, que quieran mantener todo dentro de su círculo familiar. Entonces, esta sociedad sería la recomendada, ¿verdad? Ahora bien, si bien es cierto, les acabo de enumerar varias diferencias que tienen las 2, pero es importante tomar en cuenta que ambas, ya sea la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada, tienen obligaciones en común, como cuáles. Tributariamente funcionan igual, tienen que pagar lo mismo. Y aprovecho acá para mencionarles y para que estén al tanto de que existe una nueva plataforma del Ministerio de Hacienda llamada Tribu, de la cual pueden encontrar información en nuestras redes y también contactarnos si quieren saber más al respecto. También importante, las sociedades ahora están obligadas a reportar sus socios y beneficiarios finales en el registro de transparencia del Banco Central. Probablemente esto ya lo han escuchado porque viene pasando hace varios años, pero siempre es importante recordarlo e incluso hasta podríamos hacer otro episodio al respecto. Otro tema importante, y tal vez ustedes han escuchado este término, agente residente, y se están preguntando por qué no lo he mencionado, es porque el agente residente ya quedó eliminado, el agente residente ya no existe. Para los que no sepan, el agente residente funcionaba para recibir notificaciones. Entonces, en los casos donde ya sea sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, sus administradores, su junta directiva, ninguno de los miembros vivía acá en el país, era obligatorio tener un agente residente para que pudiera recibir las notificaciones. Pero ahora esto se cambió y se cambió por un correo electrónico. Entonces ahora todas las sociedades, no importa si es sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, tienen que tener un correo electrónico y se incluye una vez en la escritura de constitución. Cuando ustedes van al notario a formar su empresa, desde ese momento se establece el correo electrónico, que es el método mediante el cual las sociedades van a recibir notificaciones judiciales, administrativas y cualquier otro tipo. Entonces, es muy importante que el correo que se designe tenga acceso a él y se revise con frecuencia para que las notificaciones sean atendidas oportunamente, ¿verdad? Otro tema importante y del que también hemos recibido varias consultas es que ahora al inscribir una sociedad ya no se inscribe con un nombre, ya no se inscribe con una razón social, sino que ahora es simplemente el número de cédula jurídica y la adición SA para sociedad anónima o SRL para sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, para que sepan que ya no se le puede poner nombre y si tuvieran algún nombre o alguna marca, debe protegerse por medio de marcas, no por medio de razón social y para que sepan que ya no se utiliza. Es simplemente el número de cédula jurídica. Puede ser 301 para SA y 302 para SRL. También importante, cómo nosotros como Proyectabil ayudamos a que no sea tan abrumador todas estas obligaciones que tienen las sociedades. Bueno, nosotros intentamos y nuestra intención siempre es que los clientes y sus sociedades se mantengan actualizadas. Entonces tenemos sitio web, tenemos una aplicación que todos pueden tener en su celular fácilmente, de fácil acceso. También tenemos recordatorios automatizados que les llegan a sus correos. Y por supuesto, a la hora de que se acerque un cumplimiento de algo importante, nosotros siempre estamos ahí mandando correos, mandando WhatsApps para que todos nuestros clientes cumplan a tiempo con sus obligaciones. Y bueno, para cerrar, si quieres flexibilidad y proyección de crecimiento, la SA o sociedad anónima puede ser tu camino. Y si buscas simplicidad y más control en un círculo cerrado, tal vez la SRL puede ser tu mejor opción. También importante, si bien es cierto, es una decisión muy importante,
definir cuál va a ser tu estructura. Puede ser que el modelo de negocio cambie, entonces no se preocupen. Siempre se puede transformar una sociedad anónima en una sociedad de responsabilidad limitada y viceversa, por medio de un proceso que se hace por medio de asamblea, con la aprobación que corresponda y se inscribe ante el registro nacional, pero sí se puede hacer. Para eso aquí estamos, para asesorarlos, para ayudarles. Y nada más, muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Legal Light Talks y formar parte de esta comunidad. Si querés ponerte en contacto con nosotros porque tenés preguntas, tenés comentarios o querés más información, déjanos un comentario por acá o escríbenos a info@legalproyectabil.com.